En este vídeo vamos a aprender a utilizar la placa PinPanLab Sensores con el módulo de presión gas. Presión para un gas, que es este módulo de aquí. Entonces, lo primero que haremos será abrir el programa PinPanLab, que se encuentra dentro de la carpeta PinPanLab. Esa carpeta se puede alojar donde se quiera, dentro del ordenador. Encontramos el archivo pinpanlab.exe, nada más abrirla y lo ejecutamos. Ahora conectamos por medio de cable o por medio de Bluetooth, si quisiéramos, la placa PinPanLab, que es la placa principal, al ordenador. Y elegimos en el menú que aparece, pulsamos el botón del módulo que queremos utilizar. En este caso es el primero, presión gas. Nos dice la propia pantalla donde tenemos que conectarlo. Conector 1. Conector 1 es este de aquí, están numerados. Si visualizásemos con más zoom, veríamos que ahí hay un 1, aquí un 2, un 3, 4 y 5. Entonces conectaríamos con el cable telefónico al módulo respectivo y ya podríamos empezar a obtener datos. Para utilizar este módulo, la práctica que vamos a hacer es relacionarla para una cantidad de gas constante, que es la que está encerrada dentro de la jeringa y el tubo, relacionar las magnitudes, presión y volumen a temperatura constante. Vamos a intentar no estar tocando durante la experiencia la jeringa con las manos para no variar la temperatura. Y vamos a ir variando las medidas de volumen. Y con esas medidas de volumen vamos a obtener las presiones correspondientes y representaremos para verificar la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, antes de empezar a grabar, pues yo acostumbro a desconectarlo. No es obligatorio desconectarlo, ponerlo en la primera medida que queremos hacer y sin volver a apretar el émbolo, volver a conectarlo para iniciar más o menos a presión atmosférica. Esto no es obligatorio para nada, pero bueno. Y volvemos a meterlo dentro del tubito. Bien. Y ahora, una vez que tenemos el módulo, lo podemos dejar así, sin problema ninguno. Conectamos en la pantalla correspondiente de PinPanLab. Y ya está dando los datos de la lectura de la presión. Está leyendo 99 kilopascales, que es un poco menos de una atmósfera, por lo que está bien, porque actualmente estamos a baja presión en el sitio donde me encuentro. Por lo que es una medida adecuada. La lectura es constante, por lo tanto todo va bien. Ahora vamos a hacer un Excel, porque aunque podemos grabar los datos, como en todos los programas de PinPanLab, en un archivo, vamos a empezar a grabar y terminar de grabar, y nos da una columna con el tiempo que no necesitaríamos para nada y no necesitamos para nada en este caso. Y otra con las presiones que va midiendo. Bueno, pues esto en un principio no nos va a servir porque vamos a utilizar pocos datos y entonces nos llevaría más tiempo el borrar los que nos sobran, ¿verdad? Que apuntar realmente desde pantalla los que nos interesan. Por lo tanto, vamos a apuntar los datos directamente en un cuaderno o en una hoja de cálculo. Las magnitudes que hemos dicho que vamos a relacionar es el volumen. En este caso estamos midiendo en mililitros frente a la presión en kilopascales. Pues hemos dicho que a 5 mililitros estaba dando una lectura de 99 kilopascales. Vamos a ver. Vale. Presionamos hasta llegar a 4 y tenemos 122 kilopascales. Volvemos a la pantalla de PinPanLab. Presionamos hasta llegar a 3
tenemos 157 kilopascales. Y luego presionamos hasta llegar a 2. Y tenemos 219, 218, 219 kilopascales. Creo que se aproxima más a 219, porque luego he soltado un poquitín. Vale. Y bueno, ya con esos datos suficientes. Ahora vamos a representar estas dos magnitudes. Si se cumple la ley de los gases ideales, la de Boyle-Mariotte, estas magnitudes serían inversamente proporcionales, por lo tanto su representación da lugar a una hipérbola. Pues se parece. Y ahora vamos a linealizar. Entonces vamos a insertar una columna entre medias y la magnitud vamos a transformar estos datos de tal manera que la representación sea una recta. Es decir, vamos a intentar que sean magnitudes directamente proporcionales, bueno, que se puedan representar con una recta, ¿no? Con y es igual a mx más n, una función afín. Para ello invertimos una de las magnitudes y por lo tanto ahora la unidad es mililitros a la menos 1. Esta nueva columna será 1 partido de 5, que en una hoja de cálculo se dice 1 partido y pinchas la celda y ya está, ya he recogido el 5. Y para extender esta fórmula hacia las casillas inferiores no hace falta repetirla, sino como he hecho, selecciono y extiendo hacia abajo. Entonces, pues si representamos ahora estas dos magnitudes, selecciono esta columna inicial, la de las X, y luego selecciono la columna de las Y's. Como están juntas, se puede hacer directamente así y representar. O si estuviesen separadas, porque por lo que sea lo he hecho en columnas separadas, primero seleccionamos una y luego con el control pulsado seleccionaríamos la otra, daríamos a insertar diagrama de dispersión, como hemos hecho antes, y sale pues algo que intuitivamente es una recta y además sí que van a ser directamente proporcionales, es decir, la ordenada en el origen va a ser prácticamente nula, prácticamente cero, con lo que pues se confirma la ley de los gases ideales para este caso, para presión y volumen. Para verificar esto, una vez que vamos a proceder a hacer un ajuste con estos datos. Entonces pinchamos la representación gráfica y luego en el menú que aparece asociado a la representación gráfica nos vamos a presentación, bueno, en esta versión de en otras versiones será de manera diferente, supongo, y luego línea de tendencia, y en vez de poner una línea de tendencia lineal directamente, lo que vamos a hacer es más opciones. En más opciones dejaremos la lineal porque es la que queremos, pero vamos a decirle que presente la ecuación del gráfico abajo y que presente la R también, que es una medida relativa a la bondad del ajuste. La R es muy próxima a 1, eso quiere decir que el ajuste es muy bueno. Cuando se aproxima mucho a más 1 o a menos 1, el ajuste lineal es muy bueno. Y aquí nos aparece la ecuación correspondiente. Tiene una pendiente de 397 y una ordenada en el origen de 21,87. Que como estamos hablando de kilopascales, en realidad es muy, muy pequeño, es una presión muy baja. Y bueno, pues esta práctica también se podría ampliar de una manera además muy bonita, pues poniendo estos datos en litros y atmósferas y luego aplicando la ley de los gases ideales, P por V es igual a nRT. Medimos la temperatura a la que estamos haciendo
el experimento, ¿verdad? Y como hemos hecho ahora, representamos la presión frente al volumen, frente a la inversa del volumen, porque hemos linealizado, que es lo que corresponde a esta fórmula de aquí. La puedo hacer más grande. La presión frente a la inversa del volumen, entonces la pendiente correspondiente, la pendiente es nRT. N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Bueno, pues si medimos la temperatura durante el experimento, que suponemos constante, para todas las medidas introducimos el valor de R, podemos calcular más o menos el número de moles que encierra, insisto, tanto el émbolo como este tubito de aquí. O sea, va a ser un poquito más de lo del émbolo. Esto también, lo del émbolo se puede aproximar porque podemos considerar que es como si fuera un cilindro. Y esta es, me parece, el ancho interno, creo que era la 10ª parte de una pulgada, el ancho interno. Y la longitud, pues la que se mide la longitud.